Bien, bueno, he titulado el sermón en esta tarde La autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Y el tema está basado en el endemoniado gadareno. Ese pasaje es muy conocido. Es un pasaje también controversial porque aparece acá en Marcos, pero cuando vas a Lucas y cuando vas a Mateo, te habla de dos endemoniados de Genesaret. Entonces, algunos se tienden a confundir un poco. Lo que pasa es que para estudiar este pasaje tenemos que aprender un poquito de geografía de la época. Nosotros vamos a ver un pasaje bíblico que está desarrollado en una época donde Jesús ha comenzado su ministerio y está predicando. Geográficamente esa zona tiene una característica. Esa zona es la Decápolis. Y esa Decápolis, que es una zona amplia, tiene 10 ciudades adentro. Por eso una ciudad se llama Genesaret, la otra se llama Gadara y hay otros tipos de ciudades. La situación ahora en el libro de Marcos está relacionada con Gadara. Después ustedes van a ver que hay en otros libros cosas iguales, pero relacionadas con otra de las partes de la región. Ahora, en esta historia se nos muestra el poder y la autoridad de Jesús. Y eso es algo que nosotros queremos compartir hoy, el poder y la autoridad de Jesús. Porque nosotros que somos creyentes en Jesús, nosotros amamos a Jesús y lo hacemos porque sabemos que Él tiene todo poder y toda autoridad. Así que, sí, hace calor, si puedes poner el aire, estaría buenísimo. Así que hay una enseñanza para esta tarde. Porque nosotros queremos que si usted visita nuestra iglesia y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste? Bueno, pues tengas algo que compartir, ¿verdad? Acá en el boletín, además, usted va a tener todo el sermón, todo el bosquejo. Ahí tiene la enseñanza y todo lo demás. Entonces, la enseñanza en que nosotros vamos a trabajar esta tarde es que Jesús es nuestro sanador, nuestro salvador y nuestro liberador. Porque esto es algo que Jesús hace en la vida de los creyentes. Él sana, Él salva, Él libera. ¿No viste cuando estábamos nosotros adorando a Dios que decía que Él rompe las cadenas? Él es un liberador, Él es un salvador, Él es el sanador. Él es el único y suficiente Dios. Y por eso en esta tarde nosotros vamos a estudiar cómo esto lo podemos aprender y podemos practicarlo en nuestra vida. Hablando un poco de la situación geográfica, histórica y contextual de este pasaje, tendríamos que decir que esto está ocurriendo, este pasaje está ocurriendo en lo que hoy nosotros entenderíamos más o menos como la región de Jordania. ¿Verdad? Jordania, ahí más o menos es la situación que hoy nosotros vamos a estar estudiando en la Biblia. Acá vamos a ver que ahí había en ese tiempo una cultura greco-siria. O sea, había una mezcla de griegos y de sirios. Los hebreos tenían un poquito de... echaban un poquito a un lado a personas como estas porque ellos estaban sumidos en la idolatría, practicaban la idolatría, habían falsos dioses y sobre todo esta región era famosa por el hecho de que había mucha posesión demoníaca. Y te voy a explicar, porque el mundo ha cambiado y la cultura es diferente, pero cuando nosotros hablamos de demonios en la Biblia, tienes que saber que para el mundo griego, para estos greco-sirios, las cosas son diferentes. Para ellos un demonio era algo bueno si venía sobre una persona, porque era alguien que podía como alumbrar a esta persona. O sea, alumbraba a esta persona. Era alguien como que le daba una fortaleza adicional. Era alguien además que podía dar una expresión diferente y para ellos no era algo duro, sino era algo que incluso lo llegaban a asimilar como algo bueno, como algo natural.
El problema es que estas posesiones demoníacas allí eran bastante fuertes al punto que si nosotros vamos a la Biblia, a Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, nosotros vamos a encontrar que esta persona que está sufriendo de esta posesión estaba recibiendo muchas heridas. Era una persona que andaba desnuda, era una persona que andaba sufriendo, era una persona que andaba herida, pero para la gente de allí, bueno, tenían un poco de cuidado con él, pero todo estaba bien, todo estaba bien. Después nosotros vamos a ver que estas personas eran tan difíciles que cuando Jesús se manifestó en sanidad y liberación sobre esta persona, ellos botaron a Jesús de la zona. Porque ellos se asustaron de Jesús, pero no se asustaban del endemoniado. ¿No te parece eso conocido? ¿No te parece que eso es más o menos lo que nosotros vivimos todos los días? Que la gente, hoy, ¿cómo hablas de Dios? ¿Cómo hablas de Jesús? Hoy, qué mal que tú eres un seguidor de Jesús. Hoy, qué anticuado eres. Hoy, qué difícil es la vida para ti. Pero están en todo lo peor. Están en drogas, están en sustancias, en juegos, en lo peor. Y eso lo aprueban y les viene bien. Pero sin embargo, las cosas buenas las echan a un lado. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este pasaje, hay tres elementos importantes que tenemos que entender en el pasaje para comprenderlo a profundidad. Lo primero que nosotros tenemos que comprender en este pasaje es la condición en que se encontraba el endemoniado. Y yo quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer un poquito. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de Gadara, de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, venía de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que además, fíjense cómo lo describe la Biblia, además tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas había sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, o sea, gritando en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar acá es la condición de este hombre. La condición de este hombre la Biblia la describe como algo realmente impresionante. Fíjense que él vivía en un lugar de muerte. Habían cosas que distinguían a Gadara. Uno es el criado de los cerdos. Vamos a ver ahí que habían cerdos involucrados. Ustedes sabían que los hebreos, y lo saben también, para ellos, ¿qué cosa es el cerdo? Un animal inmundo. Pero además, debido a las posesiones demoníacas y debido a todo lo que ocurría en ese lugar, habían muchos sepulcros. Y los sepulcros eran abiertos y la gente era considerada inmunda. La condición de este hombre no podía ser peor. El endemoniado gadareno estaba poseído por un gran número de demonios. Cuando vas al versículo 9 te das cuenta que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dice? Yo me llamo Legión, porque somos muchos. O sea que en realidad esta persona estaba sufriendo bastante, pero si te pones a pensar, cuando nosotros miramos hacia afuera, hay mucha gente que hoy está pasando por esto. Yo fui a un diccionario y busqué qué es lo que es una posesión demoníaca. Y encontré que en el diccionario la posesión demoníaca son cuando un ser externo controla las facultades mentales, espirituales y físicas de una persona. En las Sagradas Escrituras hay dos tipos de posesiones demoníacas. La posesión demoníaca del diablo mismo sobre la persona, como en el caso de Judas,
y la posesión demoníaca de algunos demonios que pueden ser hasta una legión, ¿verdad? Hasta una legión. Bueno, si eso lo comparamos con el ejército romano, está hablando de 100 demonios en el cuerpo de una persona. O sea, es bastante amplio. Ahora, aquí nos damos cuenta que este demonio viene y se presenta delante de Jesús y la Biblia nos describe el estado espiritual de esta persona. Esta persona estaba ya muerta. Según el diccionario y el concepto, esta persona ya no tenía una voluntad propia. Esta persona estaba siendo gobernada por el reino de las tinieblas. Esta persona estaba siendo autoflagelada y llevada a la muerte propia. Pero si miras hacia afuera te das cuenta que nosotros estamos rodeados en un mundo de gente que por no conocer a Dios tienen la misma condición. Porque todo aquel que no conoce a Dios está muerto en delitos y pecados. Todo aquel que no conoce a Dios no tiene voluntad propia, es esclavo del pecado, dice la Biblia. Y todo aquel que no conoce a Dios se está autodestruyendo a sí mismo, entregándose a la voluntad del diablo. Por eso la Biblia dice que hay muchos que están cautivos en la voluntad del diablo y del pecado. La condición de este hombre no podía ser peor. La condición de este hombre es muy parecida a la de nosotros hoy. Y algo ocurre en ese lugar. Algo ocurre en ese momento. Hoy nosotros, quizás este pasaje nos parece lejano, nos parece hasta ficción. Pero si te pones a mirar toda la gente que te rodea, la condición de las personas sin Cristo se puede describir en los mismos términos. Ahora, acá se da un fenómeno donde estos seres demoníacos vienen delante de Jesús y le piden a Jesús que no los atormente. Bueno, ellos sabían que el fin es el lugar de tormento y que Jesús tenía la autoridad para enviarlos a ese lugar. Pero Jesús quiere dar una enseñanza. Este es un pasaje que muchas veces es complicado de interpretar porque hay personas que son naturistas y dicen, bien se ve que Jesús no ama la naturaleza y no ama a los animales. Porque estos cerdos fueron los receptáculos, ¿cómo decirlo? O sea, como los recipientes de estos demonios. Y después estos demonios asesinaron a estos cerdos. Y usted créalo o no, pero yo he visto gente llorando por esto. Y rechazando la Biblia por eso. Pero no entendimos lo que estaba haciendo Jesús. Miren, este era un lugar que nosotros tenemos que entender su contexto. En ese lugar, un cerdo era algo de negocio, algo valioso. Es más, había más cuidado sobre un hato de cerdos que sobre una persona. Jesús está demostrando en este momento cuando Él le dice a los demonios que vayan sobre los cerdos de que una persona vale más que 2,000 cerdos. Y que no importa lo que se necesite hacer cuando una persona necesita ser salvada, necesita ser sanada y necesita ser liberada. Y por eso Jesús hace esto en este pasaje. El mensaje es claro. Un hombre vale más que 2,000 cerdos. Quizás Jesús quería mostrarle a los habitantes de la región la realidad de la obra destructora del diablo y sus demonios. Él les dijo, sin palabras, ¿qué es lo que más aman ustedes acá en Gadara? ¿A las personas o a los cerdos? Ellos dijeron, los cerdos. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando los cerdos murieron y las personas de la región vieron que se trataba de que perdían sus ganancias, ¿qué hicieron con Jesús? Lo botaron. Lo cual significa que para ellos los cerdos tenían más importancia que la sanidad, que la liberación y que la salvación de las personas. Pero Jesús le está demostrando a ellos, le está hablando, le está diciendo, le está compartiendo la grandeza de la salvación y la realidad de que Él tiene todo el poder. Y fíjense para que ustedes vean algo que les quiero compartir. ¿Quiénes asesinaron a los cerdos? Los demonios, no Jesús. Lo cual significaba que es un mensaje claro de que si ellos seguían caminando por donde iban, se estaban autodestruyendo, se estaban automatando.
Y Él les mostró esa realidad en la vida de los cerdos. ¿Qué hicieron rapidito los demonios? Tiraron a los cerdos por el despeñadero. Hicieron todo lo malo que podían ser. Y era un símbolo, Jesús les estaba mostrando un símbolo del final de ellos si no buscaban a Dios. Porque el final de todo aquel que no busque a Dios es la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Ahora, por otra parte, tenemos que ver también en este pasaje no solamente la condición del endemoniado, también tenemos que ver como segundo punto la autoridad de Jesús. Jesús se enfrentó a los demonios y les ordenó que salieran del hombre. Ahora, fíjense, lo interesante acá es que Jesús tenía un hermoso ministerio que hacer en Jerusalén, en Galilea y en todos los alrededores. Pero fíjense si esto es interesante, que si vamos a la palabra en el versículo número 2 del capítulo 5, miren lo que dice. Y cuando salió él, ¿de qué? De la barca. O sea que Jesús, con toda intención, estando en un lugar que se pudiera llamar como la tierra de Dios, con toda la intención se montó en una barca y fue a donde estaban los endemoniados, a donde estaba la peor región, y se bajó y en medio de tanta gente y en medio de tantas cosas fue a buscar a alguien que estaba endemoniado. ¿No te parece que es un mensaje para la iglesia hoy en día? Que muchas veces estamos cómodos en nuestras barcas. Muchas veces estamos cómodos con la vida cristiana que llevamos y pensamos que la vida cristiana se trata de esto, de venir a procrear cultos, a crear servicios, a dar a luz servicios como si nos embarazáramos toda la semana para dar a luz el servicio del domingo. Cuando en realidad a lo que nos está llamando Cristo es a predicar la palabra de Dios y a tomar el ejemplo de salir de mi lugar cómodo, porque Jesús estaba cómodo, estaba en la barca, tenía como 11 que lo servían o como 12, estaba de lo más contento, estaba con todo a su favor, tenía mucha gente enferma en su región, era muy conocido en esa región porque él era un rabino, él podía además sentarse ahí y decir, dile a la gente que venga. ¿Pero qué hizo él? Él lo fue a buscar. Esto es una llamada de Jesús a la iglesia moderna que está cómoda construyendo edificios, construyendo programas, construyendo comidas, construyendo celebraciones, pero la gente se está perdiendo. La gente sigue allá afuera endemoniada, la gente sigue allá afuera no salvada, la gente sigue allá afuera atada a los vicios, atada a los pecados, pero nosotros estamos preocupados por la autorrealización nuestra. Y no nos tomamos un minuto para bajarnos de la barca e ir a buscar al que está perdido. Y yo me pregunto, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo es que vamos a salir de nuestra barca? ¿Cuándo le vamos a hablar a alguien del Evangelio de Dios? ¿Cuándo vamos a dejar nuestros templos lindos, cómodos, hermosos? ¿Cuándo vamos a predicar el Evangelio de salvación? Queremos que los pecadores vengan a Cristo, pero nosotros somos los instrumentos que vamos a llevar la palabra, porque la fe viene por el oír, ¿y por el oír qué cosa? La palabra de Dios. Así que esto es muy interesante. Jesús tiene toda la autoridad para salvar, Jesús tiene toda la autoridad para sanar, Jesús tiene toda la autoridad para liberar, aun cuando son seres que están fuera de este mundo. Pero Jesús nos comisionó a ti y a mí a llevar la palabra de Dios a los corazones. Y te quiero decir esto, lo último que Jesús nos dijo no fue, he aquí yo les pido que tengan servicios y culto todos los domingos. He aquí mientras ustedes vayan en las ciudades, hagan pequeñas congregaciones y tengan estudios bíblicos profundos todos los domingos. ¿O creen ustedes que Jesús nos dijo, discutan sobre el Espíritu Santo todos los domingos? Discutan la llenura del Espíritu Santo. No.
Lo último que Jesús nos lo dijo en Mateo 28. Y nos dijo, yendo, prediquen el evangelio. Claro, ¿por qué adoramos? ¿Por qué hacemos culto? ¿Por qué hacemos? Porque también nos dijo, enséñenle todas las cosas que yo les mando. Pero lo primero es que hay que predicar. Porque en el libro de Isaías, cuando Isaías está comisionado por Dios, en el capítulo 6, Dios dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y lo peor de todo es que muchas veces estamos predicando cosas que no son la Biblia, que no son la palabra de Dios, que no glorifican a Dios, y andamos enseñando cosas que tampoco pueden ser usadas para la salvación de nadie. Y empezamos a enseñar reglamentos, empezamos a exponer necesidades, empezamos a manipular gente, empezamos a levantar ofrendas, empezamos a comprometer a la gente con cosas. Y del evangelio, nada. No se habla de arrepentimiento, no se habla de transformación de vida, no se habla de humillación y de rendimiento a los pies de Jesús. No, se habla de viajes misioneros, que no son malos, que son una bendición, y nosotros tenemos uno este año, pero sin dejar de llevar el evangelio de Dios. Se habla de qué es lo que le gusta al pastor y qué es lo que no le gusta. Se habla de lo que me hicieron y lo que no me hicieron, de quien me saludó y no me saludó, de quien me quiere y no me quiere. Se habla de muchas cosas, pero no se habla del evangelio. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a romper? Porque quizás usted pueda pensar y diga, bueno, pero nos tenemos que reunir aquí todos y vamos a salir de aquí. No, pero eso no lo dijo Jesús tampoco. Jesús no le dijo a ellos, mira, reúnanse todos los domingos y en vez de tener un servicio de esos locos como los que quieren tener ustedes, sacan y hablen. No, Jesús le dijo, mientras van viviendo. Por eso ahí en el griego es yendo. Por eso ahí no es ir y predicar el evangelio. Bueno, es un mandato, recoge más o menos la misma idea, pero en el griego original es yendo, según van viviendo, prediquen el evangelio y enseñen todas las cosas. Según ustedes van haciendo su vida, llenen todos los lugares con el evangelio de Dios. ¿Y sabes quién es el que tiene la autoridad? La autoridad la tiene Jesús. La autoridad la tiene Dios. Y quiero que leas conmigo. Mira, dice, vamos al versículo 7. Dicen los demonios, esa legión, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, eso que se estaba escuchando, ¿por boca de quién se está escuchando? Del endemoniado gadareno, ¿verdad? Él es el que está diciendo. O sea, nosotros sabemos por la Biblia que está endemoniado. Pero por lo que escuchamos, ¿qué es lo que están diciendo? No parece algo que honra a Dios. Mira esto. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, mira esto, hijo del Dios Altísimo? ¿No parece una alabanza? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. O sea, parece algo que movería a cualquiera misericordia. ¿Tú sabes qué aprendí en ese pasaje? Por los frutos los conoceréis. Porque hay mucha gente que por la boca habla, que parece que habla en nombre de Dios. Pero los efectos de su discurso es muerte. Porque sí, él hablaba cosas, pero ¿cómo lucía? Estaba atormentado, estaba todo triste, estaba todo magullado, estaba inclusive desnudo, lo había perdido todo. No, pero si tú le preguntabas, él te decía, gloria a Dios, porque él lo estaba diciendo. ¿Tú sabes cuánta gente falsa viviendo un cristianismo hipócrita hay en la ciudad de Las Vegas?
Bueno, y te voy a decir la verdad. Cada vez que nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos en esa lista. Estamos igualmente viviendo de esa manera. Por eso necesitamos de una vez y por todas entender que la autoridad de Jesús es para salvarnos, sanarnos y liberarnos del pecado. Y no es que ahora te va a salvar y que mañana te va a sanar y que pasado te va... No. Es que en Jesús eres nueva criatura. Y que el cristianismo que vivimos tiene que tener frutos reales. Cada vez que leo el versículo 2 que dice Jesús salió de la barca, yo digo, wow, qué ejemplo tan hermoso. La verdad que Jesús llega a donde nosotros no llegaríamos. Pues hay gente que no te dan ganas de predicarle. O que tú le predicas una y otra vez, pero te tratan tan mal que tú dices, ¿qué va? Yo no le hablo más nunca. Pero sin embargo Jesús nos enseña algo diferente. ¿Ustedes creen que era importante para la gente de Gadara, de Decápolis, de Genesaret, un endemoniado que andaba en los sepulcros tirado, que ese probablemente ya lo habían despedido el duelo también ya? Habían dicho, ya este murió, este no vira más. Pero fíjense si Jesús es grande. Y Jesús mira lo que no mira el hombre. Que Él fue capaz de tomar una barca, ir a un lugar, bajarse, hacer una caminata y llegar a donde estaba una de las peores personas de esa ciudad. Y allí le habló. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene la autoridad. Ahora, aprendí algo más. Y este es el tercer punto en esta tarde. La reacción de la gente. La reacción de la gente, porque esto es muy importante acá. Mira, vamos a leer el pasaje. Dice, versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. Miren cómo lo ven, sentado, vestido y en juicio cabal. Y entonces, ¿tuvieron miedo? Vaya, no es como para volverse loco. Entonces tuvieron miedo. Oye, lo vieron bien vestido, lo vieron cabal, lo vieron recuperado y tuvieron miedo. ¿Te das cuenta que la gente reacciona de una manera inesperada? Mientras ellos ataban al endemoniado, porque querían resolver el problema, no tenían miedo. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé en cuántas veces tú has estado en una situación donde hay una persona que está endemoniada, pero eso es una cosa violenta. En Cuba yo estuve en un momento en un lugar donde había una muchacha que estaba endemoniada y eso era una cosa violenta. O sea, la gente tenía miedo. Pero fíjate, estos no tenían miedo a atarlo. Estos no tenían miedo a encadenarlo. Yo me pongo a pensar, ¿cómo puede romper las cadenas sin romperse los brazos? Sin romperse la piel. ¿Cómo puede romper los grillos que tenía en los pies sin romperse la piel? Pero además, ¿qué tipo de persona es que tú le pones una cadena y la rompe? Oh, pero a ellos no le daba miedo. ¿Sabe cuándo fue que tuvieron miedo? Cuando el hombre estaba bien. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Que mientras nosotros estamos en el vicio, en el pecado, en las cosas que no le agradan a Dios, que estamos perdidos en el mundo, todo el mundo se ve bien con nosotros. Pero el día que viene Dios y cambia nuestros corazones, ese día la gente no quiere andar con nosotros. La gente nos echa a un lado. Ese día le damos miedo a las personas, nos rechazan. Pero miren qué interesante. Después que Jesús resolvió el problema que ellos tenían y que además ellos querían resolver porque ellos lo ataron. Muchas veces dice la Biblia. Después que resolvió el problema Jesús, ¿qué le hicieron a Jesús?
¿No se te parece eso a la gente que nada más va a la iglesia cuando anda buscando algo de Dios? Y después que Dios entonces se muestre en misericordia y obra en la vida de las personas, vuelven a abandonar a Dios. Y le dicen, Señor, tú tranquilo en tu trono, que yo vengo por aquí el día que tenga otro problema. Por ahora ya lo solucionamos. ¿No te parece eso? ¿No te parece cuánta gente ha venido a la congregación? Y hablo de nuestra iglesia. Y en vez de venir porque quiere adorar a Jesús, viene con la mentalidad de que Jesús le resuelva los problemas. Toda la vida ha tenido un problema terrible en el hogar. Toda la vida ha sido causa de división de su casa. Pero viene y le dice a Dios, quiero que tú lo resuelvas. No, y mira esto. Si Jesús se lo resuelve, no vienen más. Y si Jesús no se lo resuelve, entonces te dice en tu cara, Jesús no tiene poder. Yo me quedo, a mí me da lo bueno. Te voy a leer lo que tengo aquí. Te quiero leer un poquito de lo que tengo acá. Dice, ellos estaban trabajando haciendo su vida diaria y los cambios que tuvo el endemoniado les afectó. Todos ellos estaban tomando decisiones propias basadas no en la salud de la persona que había sido sanada, no en la salvación de la persona que había sido salva, no en la liberación de la persona que había sido liberada, sino que ellos estaban basando sus decisiones en su economía propia. Dice la Biblia, ellos huyeron atemorizados de aquel lugar. Pero esa no es la única reacción de la gente, porque hay otra persona que tuvo una reacción diferente. Vamos a seguir leyendo. Dice, vienen a Jesús, versículo 15, ven al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en juicio cabal, tuvieron miedo, les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido, que había tenido, al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle a que se fuera Jesús de sus contornos. Pero al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado entonces reaccionó y dice, y le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un liberado, perdonado y sanado le quiere seguir, pero Jesús le dice que no. Lo que hace es enviarlo. Lo envía a predicar a aquellos que están perdidos. Fíjate quién es Jesús, que aun cuando lo botan, aun cuando lo ofenden, aun cuando se alarman de él, que aun cuando lo rechaza, es tan misericordioso que habiendo salvado al endemoniado gadareno, y ahora le vamos a poner por nombre Elial, porque ya no le podemos decir mal endemoniado porque no lo es. Ahora vamos a decir que se llama Elial. Coge a Elial y le dice, Elial, vete a predicarle a aquellos, por misericordia de aquellos. Esto es increíble. ¿Cuál es tu reacción cuando ves este pasaje? Porque ahora hay un tercer grupo de personas. El tercer grupo de personas son los oyentes de este sermón. Nosotros, los de la iglesia, el camino a la cruz. ¿Cuál va a ser nuestra reacción en esta tarde? Cuando Jesús en nuestro corazón nos hable de que quiere toda nuestra vida, que Jesús quiere hacer todas las cosas nuevas en nosotros, que quiere que te consagres, que quiere que le sirva, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alarmar? ¿Te vas a decir que no? ¿Vas a preferir a los cerdos? ¿Vas a preferir las cosas mundanas? ¿Vas a caminar hacia atrás? ¿Te vas a alejar de Él? ¿Lo vas a poner a un lado? ¿Te vas a escandalizar? ¿O vas a ser como este hombre? Queriendo seguir a Jesús y predicándole a todo el que está a tu alrededor.
Yo creo que el llamado es claro. Yo creo que el llamado no lo podemos negar. ¿Podemos vivir nuestras vidas? Sí. ¿Podemos vivir para su gloria? También. Tenemos que seguirle totalmente. Todo es de Él y es para Él. No podemos ni echarle a un lado como aquellos que prefirieron a los cerdos, ni podemos pensar que Él no va a hacer nada en nuestra vida. Quiero concluir en esta tarde y quiero concluir con algo interesante. Mira, te quiero hablar del efecto de aquella persona que se fue a predicar en nombre de Jesús. Porque yo estoy seguro que has oído a predicaciones de esto, pero nunca te han hablado. ¿Qué pasó con aquel? ¿Qué pasó con Elial? A ti nunca te hablaron qué pasó con Elial. Siempre los predicadores dicen, bueno, y este hombre se fue a predicar y por aquí y por allá, y nada más sabemos. Pero la realidad es que este hombre fue llamado de endemoniado a predicador del evangelio. Fíjense la transformación de esta persona. Este fue sacado de entre los demonios. Habían 100 demonios en la vida de esta persona. Y fue sacado, fue liberado, fue sanado, fue perdonado y fue convertido a predicador. ¿Y sabes qué ocurrió? Bueno, vamos a ir a Marcos 6, del 53 al 56. Miren qué bonito esto. Jesús sana a los enfermos. ¿En dónde? En Genezaret. Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente, ¿qué? ¿Cómo conocieron a Jesús? ¿Por quién? Acuérdense que ahí no iban los judíos. Yo les dije que eso era Decápolis. Habían 10 ciudades, Genezaret, Gadara y otras más, y los judíos no iban ahí. Pero dice que cuando Jesús se tiró allí de nuevo por segunda vez, vino de nuevo en una barca, esta vez las cosas fueron distintas. La primera vez nadie lo esperaba. La primera vez nadie lo quería. La primera vez lo rechazaron. La primera vez le pidieron que se fuera. No lo querían en ese lugar. Pero él, ¿qué hizo? Él hizo la obra de Dios a pesar de la oposición. Él predicó, sanó y salvó. Y a partir de ese momento comisionó a alguien que nosotros ahora le llamamos Elial. Y lo mandó a que fuera a esa región, que se fuera a su ciudad, que hablara con los suyos, porque aunque él no lo sabía, Jesús iba a volver. ¿No te parece eso conocido? ¿No te parece eso que tiene que ver con nosotros? ¿No te parece que Jesús, la primera vez que vino, no lo recibieron? ¿Y no te parece que mandó a sus discípulos a predicar y que hoy lo estamos esperando otra vez? Y mira lo que dice ahí, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldea, en ciudades, en campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Viste el efecto de uno que salió a predicar? ¿A qué eso no lo habías escuchado? Uno que fue enviado a otro lugar. Uno que era despreciado. Uno que no tenía valor para nadie. Uno que estaba condenado a muerte. Uno que despreciado por los demás. No tenía ni puerquitos para criar. No tenía nada. No tenía ni ropa.
Todo lo que tenía era tristeza, dolor. Había perdido su voluntad. Había perdido su independencia. Había perdido su propia voz. Porque ahora los demonios hablaban por él. Pero llegó Jesús con gran autoridad y con gran poder. E hizo la obra en su vida. Y cuando nadie contaba con él, Jesús le dijo, no me sigas, vete a quienes, a los tuyos. Háblale a los tuyos. ¿Y qué le prometió? Nada. No le prometió nada. Pero el día menos pensado, Jesús vino otra vez. Y en esa ocasión recorrió todas las ciudades, recorrió todas las aldeas, recorrió todos los lugares. Pero la reacción de la gente en ese momento ya era diferente. Ya la gente, ¿qué hacía? Le pedían a Jesús que sanara a los enfermos. Le pedían a Jesús tocar el borde de su manto. Le pedían a Jesús que los visitara. Y todo fue porque un día alguien hizo el compromiso y la valentía de salir a llevar la palabra. Y yo no sé si Dios te está hablando en esta tarde a ti, pero a mí sí. Y no necesitamos ni 2, ni 3, ni 5 para predicar la palabra de Dios. Tú y yo podemos predicar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan de la enseñanza en esta tarde? Jesús es nuestro sanador, nuestro salvador y nuestro liberador. Y quiero leerte la conclusión final. La historia del endemoniado gadareno nos muestra la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas y su poder para liberar a los que están esclavizados por el pecado y la muerte. Como creyentes, debemos reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas y buscar su liberación y salvación. Si alguna persona en esta tarde todavía no ha entregado su vida a Jesús en la iglesia y ha estado aquí por tiempo y ya se conoce los cantos y ya se conoce a los hermanos y ya conoce capítulos de la Biblia, pero todavía no tiene una relación con Jesús, yo le voy a invitar que oremos. Que oremos para que el Señor le sane, le libere y le salve. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos la gloria y la honra. Nos humillamos delante de ti, Señor. Padre, en esta tarde pudiera haber alguien que necesite una relación íntima contigo, Señor. Perdón de pecados. Alguien que quiere confesar su vida delante de ti. Alguien que tu Espíritu Santo está redarguyendo y está transformando en esta hora. Alguien que nos puede estar viendo por la red y Dios está trabajando en él. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le traiga a la salvación. Y que la relación contigo, Dios, sea creciente, saludable y para siempre. Gracias por tu palabra que siempre nos desafía a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.